Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión del canal de radio Cambio de Realidad. Mi nombre es Ruth Morales, soy quien está detrás de esta transmisión a la que llamo Cambio de Realidad. Doy la bienvenida a todas estas personas que vienen nuevas. Ya dije en otras emisiones que desde hará pues 8 meses aquí, un poquito antes del 2016, están llegando cada vez más personas a conocer lo que se transmite bajo este nombre. Tengo que reseñar, tengo que hacer un parón para poner las cosas en su lugar. Cambio de realidad, el nombre que le doy a esta transmisión no es sino un nombre, no es importante. No significa que se vaya a cambiar la realidad porque ustedes escuchen lo que yo estoy diciendo. Sencillamente tiene un porqué para mí, o a lo mejor no lo tiene, pero por alguna razón puse yo este nombre. Pero supongamos que se llame X o pongan ustedes el nombre que quieran. Lo que quiero decir es que detrás de este significado que tiene la palabra o la frase cambio de realidad, no tiene que ver, no hay una intención de un cambio de realidad. Realmente la intención sería un cambio de percepción, y tampoco es un cambio de percepción, es una percepción, puesto que en esta realidad en la que vivimos estamos contemplando la realidad desde el pasado hacia el futuro. Quiero decir, es una contemplación y una observación y una percepción de una manera lineal, por mucho conocimiento e información que tengamos. Entonces yo a esa percepción a la que llamo cambio de realidad, que también podría ser conciencia, es mirar la realidad desde arriba, como si pudiéramos evadirnos, salir de esta realidad y poder verla. Esto no es posible hacerlo mientras estemos aquí viviendo. Es posible hacerlo en un porcentaje, digamos, como si fuéramos, vamos a poner un triángulo, ¿no? El ángulo recto. El ángulo recto del triángulo nunca podríamos tenerlo viviendo en esta realidad a un 100%. Siempre habría una inclinación hacia abajo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que podamos percibir una realidad desde la percepción que yo invito a tener, ya no podríamos estar viviendo aquí. Como consecuencia, como conclusión o como deducción de lo que estoy diciendo, incluso ni yo que estoy transmitiendo esta percepción puedo estar en ese ángulo recto arriba del todo. Puedo tener menos inclinación, es decir, ¿qué significa menos inclinación hacia abajo? Significa mayor porcentaje de percepción que personas que están en la línea recta. Vale, hasta ahí lo entendemos todos, pero no totalmente un ángulo recto, ni yo ni nadie, porque si no, no se podría estar en esta realidad. Bueno, para quien esto que acabo de comentar parezca complicado, bueno, quiero decir que ya llevamos mucho tiempo hablando sobre cambio de realidad. Quienes me siguen desde hace tiempo saben que yo esto no paro de decirlo. Sé que hago siempre un parón para hacer esta reseña, pero es muy importante que se diga. Yo no paro de comentar lo mismo en cambioderealidad.com. Significa que hay material suficiente para que esto esté aclarado. No me puedo parar a dar una explicación que ya se dio y que está publicada y está al alcance de todos en mi página web cambioderealidad.com. Al mismo tiempo también tengo presencia en el Facebook. Disculpen para quienes están siempre a mi lado, yo sé quiénes son, que estén oyendo continuamente lo mismo, pero tienen que entender que hay personas que vienen nuevas, confunden lo que yo estoy diciendo con cosas que ya han aprendido. Esto es totalmente humano, esto no es que sea de tontos, es que esto es humano.
traducimos lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo desde donde podemos hacerlo. Es que esto es lógico y de sentido común. No podemos interpretar algo nuevo desde ese algo nuevo si partimos desde el patrón que tenemos de conocimiento. Y esto ocurre mucho, ¿por qué? Porque al ser la información libre, al estar expuesta libremente y no partir, es decir, cuando yo hago una información nueva, una publicación nueva en el Facebook, por ejemplo, o en el blog de Rebeca, que es el blog asociado a lo que yo hago, no me puedo parar a decir esto significa esto, recuerden que esto lo comenté en tal vídeo. No puedo hacer eso, porque entonces nunca acabaría, nunca avanzaría, entre comillas. Yo parto desde donde estoy, y son las personas las que tienen que tener el interés, si es que lo tienen, de intentar entender lo que yo trato de transmitir. ¿Desde dónde se tiene que intentar? Desde la nada, desde el vacío, porque si no se hace desde ahí, entonces estamos acumulando un conocimiento y encima erróneo, porque lo que yo estoy transmitiendo lo interpretan desde donde ya ellos tienen un conocimiento. Bueno, esto lo digo para aquellas personas a las que les esté ocurriendo esto. Es totalmente normal, es natural que ocurra esto, pero lo que hace esta transmisión cuando no corregimos eso es que nos confundimos más, e incluso hasta puede sentar mal porque nos confundimos, y siempre estamos tratando esta transmisión desde el bien y el mal, desde el avance, la evolución. Bueno, que les voy a comentar que no sepan quienes ya me siguen. Eso yo sé que ellos ya lo entienden. Yo estoy ahora dirigiéndome a las personas nuevas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que mi transmisión no tenga que ser interpretada. Por supuesto que va a ser interpretada. Ya es una interpretación. Pero intento, transmito, invito, animo, doy fuerzas para que, por favor, esta transmisión se interprete desde lo más básico, lo más simple, lo más nada, lo más vacío que se pueda. Cuando empezamos a interpretarla, ya estamos metiendo un conocimiento. Vale, no pasa nada. Pero si dejan que caiga la transmisión sin poner juicio o poniendo el juicio mínimo posible, les aseguro que la comprensión en mayúsculas le va viniendo. No en el momento, quizás, en el que estén escuchando lo que yo hablo, sino quizás meses más tarde. Y esto pueden avalarlo personas que me llevan escuchando hace tiempo. De repente, una persona, después de 2 años, y siento decir que me lo digan después de 2 años, me dicen, ahora comprendí lo que hace 2 años escuché. Esto no significa tampoco que tenga que ser así para todos. Hay personas que les viene un clic, una comprensión en el momento, a tiempo real, en donde yo lo estoy diciendo, cuando yo lo estoy diciendo. Entonces, para comenzar a hablar de lo que voy a hablar, invito, por favor, a que se vuelvan vacíos, a que intenten que esta transmisión caiga por sí sola, no pongan juicio, no digan, esto ya lo oí. Hay una cosa importante. Yo transmito esto desde las palabras. Está clarísimo. Ustedes me están escuchando y yo estoy hablando. La palabra no significa nada. La palabra es un vehículo por medio del cual yo transmito un mensaje. Es el vehículo, es el cuerpo del mensaje. Por favor, hay personas que utilizan las palabras, es decir, de una manera, digamos, ya está envuelta, ya está cerrada, ya tiene su caja cerrada, es como si fuera una caja fuerte, y solo significa eso. Y yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque yo estoy transmitiendo por encima de esa palabra.
y me di cuenta desde dónde la persona está entendiéndolo. ¿Que es normal, es natural? Sí, claro que lo es. Pero te está haciendo mucho daño. Nos está haciendo mucho daño el quedarnos con ese patrón que encierra la palabra. Entonces, intenten entender lo que yo estoy intentando transmitir por medio de la palabra, pero que no tiene nada que ver con la palabra que estoy usando. Por eso mi lenguaje suele ser muy simple, muy preciso. Es cierto que uso palabras que tienen ya un significado. Intento ser precisa y recoger la palabra más adecuada, pero tristemente esas palabras ya tienen un significado. Es más, hay muchas disciplinas muy modernas, muy actuales, muy en boga, muchas terapias, mucha filosofía que recoge esas palabras desde otro lado. Yo uso la misma palabra desde donde yo quiero y la persona la utiliza o la recoge, el receptor, desde donde lo aprendió. Pero lo que no puedo hacer es estar parándome continuamente, porque esto funciona en el sentido de que hay receptores, hay personas, hay lectores, hay que entienden, que saben, que están por encima de la palabra que yo uso. Si esto existe, si esto es posible para todos, pero para todo aquel que quiera, que tenga la actitud y la voluntad de querer pasar por encima de las palabras, de querer pasar por encima del juicio del bien y del mal. Aunque nunca podamos hacerlo al 100%, pero podemos lograr un porcentaje alto. Y esto es bueno porque esto es liberador. Y estamos en un momento clave para liberarnos de muchos patrones. Y este es el motivo de esta transmisión, de esta emisión de hoy. Bueno, esta emisión de hoy, voy a ser sincera y reconozco que llevo pues casi más de un mes queriendo hacerla, pero nunca fue el momento ideal, nunca tuve el momento ideal, pero para mí, en el sentido de que no sabía cómo transmitirla sin errores, intentando minimizar el máximo de errores, el máximo de distorsiones y de malinterpretaciones. Esto no, con esto no quiero decir que hoy lo vaya a hacer de manera clara, porque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Lo único que hoy me he atrevido a hacerlo. ¿Y por qué he tenido este miedo o este tipo de obstáculos para no entrar en la radio y hacerlo? Pues porque sabía y sé que no son momentos claros, estamos en momentos de mucha confusión y por lo tanto la transmisión que yo quería hacer y tenía mucho miedo de que fuera, es decir, no la hiciera lo suficientemente clara por mi parte, esto ya es mi responsabilidad, por mi parte. Y si yo tengo miedo de que yo no lo voy a hacer del todo claro, pues imagínense si sumo todo lo que acabo de decir. Yo ya tengo miedo, no lo hago del todo claro, utilizo las palabras, utilizo el mensaje y el receptor le llega mal. Bueno, hoy tengo menos miedo de hacerlo y lo hago. Esto no significa que lo que vaya a decir sea grave, aquí no hay nada grave. Sencillamente significa que hoy me atrevo a hacerlo. Entonces, volviendo al tema. El tema es que, como todos sabemos, siempre se ha dicho que la vida es cambio, cambio, cambio. Bueno, es algo que se repite mucho. En cambio, normalmente no cambiamos. Si somos sinceros con nosotros mismos, estamos continuamente repitiendo patrones. Si este patrón que se repite resulta que es un patrón que nos ha traído bonanza, alegría, nos ha traído ventajas en nuestra vida, avances, abundancia, en todo lo que significa esta palabra, abundancia, pues entonces vamos a dejar el patrón.
vamos a dejarlo porque es perfecto. Yo me estoy refiriendo a patrones que ya cargan, que ya dice, es que otra vez me pasa lo mismo, es que no sigo adelante, es que quiero iniciar un proyecto y me veo con los mismos obstáculos. Y hay además alguna cosa importante que nos ocurre a todos, y es que cuando comenzamos un cambio, o comenzamos a hacer algo nuevo, parece que todo va bien, y de repente nos tropezamos y nos vienen a ver pues todos estos fantasmas que ya nos vinieron en otros momentos, o algunos nuevos incluso. Bueno, no quiero que se confunda lo que estoy transmitiendo, por favor, con cualquier cosa que se haya transmitido o que ustedes sepan por medio de cualquier título que sea desarrollo personal, crecimiento personal, nueva religión, nueva conciencia, no sé, ahí se engloba todo. No estoy rechazando eso, no, estoy diciendo que quiero que ustedes vean esto o reciban esto desde el vacío, por favor, como si ustedes fueran extraterrestres y vinieran aquí y de repente les estuviera contando esto. Nunca han oído hablar de cambios, nunca han oído hablar de patrones. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a transmitir es diferente a lo que han oído hasta ahora con respecto al desarrollo personal. Quiero decir que lo voy a situar por encima, y cuando se sitúa por encima se va a ver la totalidad, y cuando se ve la totalidad es mirar los dos tiempos, que es el pasado y el futuro, ¿no? Y no es ver lo malo y lo bueno, es decir, yo he llegado hasta aquí, me ha pasado esto en mi vida, pues ahora voy a realizar unas nuevas, no sé, acciones para cambiar. No, aunque utilice estas palabras, no es esto lo que yo estoy transmitiendo, porque si no son todos los que me están escuchando, si la mayoría, ya han pasado por eso, y han vuelto a caer en patrones, han vuelto a frustrarse. Vale, entonces, quiero que se entienda lo que yo quiero transmitir, que es por encima de esta realidad, a lo que yo llamo realidad aparente. Cuando nosotros iniciamos un cambio pensando en una evolución, pensando en un avance en nuestra vida, pensando en no sé, es lógico, en estar mejor. Esto es totalmente normal. Y luego tenemos un proceso, podemos conseguir eso que hemos logrado, pero vamos teniendo muchos tropiezos y frustraciones que corren el riesgo de llevarnos al punto de partida, o incluso de frustrarnos, o incluso de llevarnos a un punto anterior. Entonces es cuando decimos, la vida es una lucha, la vida es un esfuerzo, y entonces empezamos a recibir todo ese tipo de mensajes que corren por las redes sociales a velocidad de la luz, diciendo, el que no se esfuerza no llega, el que no se levanta después de un fracaso no llega. Yo soy un luchador y conseguiré lo que quiero por medio de que no me paro, de que soy valiente. Todo eso encaja bien, son mensajes que animan, pero hay personas muy cansadas, muy cansadas con este tema. Entre ellas, yo. Por eso puedo hablar así, porque ya yo usé todas esas cosas y me vinieron muy bien, claro que vienen muy bien. Son cosas que animan, las palabras que te animan en un momento dado, pues animan y te dan energía y te dan enfoque y te dan un empujón, pero después vuelves al lugar, vuelves a caerte. Bueno, entonces vamos a borrar todo eso. Yo, en cambio de realidad, invito siempre a pararse. Pero muchas veces no podemos pararnos porque tenemos muchos problemas o muchas interferencias. Ahora voy a decir una cosa. Estamos en un momento de cambio de conceptos. Los conceptos están mutando. Para quien
por favor, sea nuevo en esto de cambio de realidad, en todo lo que yo transmito, no lo va a poder entender, porque yo estoy utilizando mi glosario. Concepto es igual, fíjense a lo que es igual en cambio de realidad. Un concepto es una entidad. Un concepto es la mente subconsciente. Un concepto es la mente colectiva. Un concepto es una programación. Un concepto es una identidad también. Un concepto realmente es una causa. Y nosotros somos el concepto haciéndose realidad. Repito, nosotros somos el concepto haciéndose realidad. El concepto no es algo separado. Nosotros somos el concepto. Por lo tanto, hablar de trascender cosas es ser bastante inocente, no haberlo entendido. Cosa totalmente normal, porque nosotros somos el concepto. Por lo tanto, no sabemos que somos el concepto. Y en cambio, hablamos de que trascendemos y de que evolucionamos. El concepto hace que digas eso. El concepto muta para que tú sientas que evolucionas. El concepto muta para que tú sientas que estás trascendiéndolo. Pero el concepto quiere vivir y existe. La percepción que yo transmito es trascender conceptos. Trascender no es lo que se dice por ahí, sino cuando esto esté grabado, para la emisión, vuelven atrás y escuchen lo que acabo de decir. Realmente no trascendemos conceptos, sino que damos vueltas mutando el concepto dentro del concepto. Un mismo concepto siempre tiene el bien y el mal dentro. Vale, ahí estamos todos. El concepto es una emisora de radio. Vamos a ponerlo. Es una emisora de radio. Hay otros que hablan de programación pues, de ordenador, ¿no? Pues sería pues un programa, por ejemplo, o el ordenador mismo. Cambiamos de programa, se actualiza el programa, pero no has apagado el ordenador. ¿No te has dado cuenta de que es un concepto? Vale. Entonces, darte cuenta es, supongamos este ángulo recto, la línea vertical y la línea horizontal, realmente nosotros, es decir, el 99,99% de la población no tiene línea vertical, porque su percepción de la realidad es totalmente horizontal. Pues entonces vamos a ir abriendo una línea, como los ángulos estos que se llamaban el ángulo, no sé si es el obtuso, perdónenme quienes entiendan porque yo ni me acuerdo, ¿no? Es decir, una línea se va levantando hasta llegar al ángulo recto. Pues de eso se trata, de mayor porcentaje, de separarte de la realidad aparente para verlo. Realmente ves el concepto. Eso no significa que lo hayas trascendido, pero lo estás viendo. Eso es un aplauso. Vale. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora mismo en estos tiempos, nuestro presente colectivo, sea el marco que sea, porque puede decir, podemos utilizar el presente como decir ya, pero este ya tiene dentro unos segundos, ya hemos cerrado ese marco. El segundo, el 0,1 segundo. ¿Ya es un marco temporal o no? Por lo tanto, el presente es continuo, no existe. No existe como tal. Entonces yo puedo decir, el presente, es decir, el año 2016, vamos a suponer, es un marco temporal que necesitamos para que el pasado del año 2016 y el futuro del 2016 existan. Y el 2016, si cerramos desde enero, el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, dentro de nuestro cómputo del tiempo, porque en otras culturas se computa de otra manera,
dentro de lo nuestro, en el mundo occidental, esto es un marco temporal, es un presente. Vale, pues entonces, toda esta historia de que hay una nueva era, de qué tal y de qué cual, no es sino un presente continuo referenciándose en el pasado inmediato para dar lugar al futuro inmediato. Es eso. Vamos a olvidarnos, por favor, de la nueva era. Vamos a olvidarnos, por favor, del bien y el mal y de la evolución. Volvamos a donde estamos. En este marco temporal, supongamos que estamos ahora en agosto 2016, estamos preparando, es decir, estamos acercándonos a la mutación de esos conceptos. Quiero decir, el concepto empezó a mutar cuando empezara, no nos importa. Y ahora estamos entrando en el nuevo camuflaje o disfraz del concepto. Y estamos en ese cambio, en ese vórtice, por así decirlo, para pasar al otro concepto. No trascendemos, cuidado, el concepto, mutamos. Y el 2016, por poner algo, o estos tiempos, vamos a poner de enero a agosto, porque es por decir algo, por cerrar el marco, para yo poder tener ese punto de referencia. Ha significado o está significando ese cambio. Imagínense una rueda, un alud de como se dice, la nieve, ¿no? Un alud. Está caminando, se está haciendo más grande. Pues estamos en una vuelta para hacerse más grande, por ejemplo. ¿Y qué está ocurriendo entonces? ¿Qué está ocurriendo? Que la emisora que estaba transmitiendo en ese dial, porque el concepto es un dial de la emisora, está cambiando el dial. Y nosotros estamos en ese kiki, en ese sonido, en esa distorsión, hasta que la emisora encuentre el dial. No es que lo encuentre, es que somos nosotros quienes vamos a experimentar el nuevo dial. ¿Por qué? Porque nosotros somos el dial. ¿Vale? Por lo tanto, en este mismísimo momento, lo que está ocurriendo es que estamos en esa distorsión del dial, pero la emisora está sonando a tope. Hay personas que ya están escuchando el siguiente dial claramente. Muy poquitas. Otros no. Otros están todavía en el dial antiguo. Y hay otros, un número importante de personas, que están entre los dos. Y son las que están pasándolo peor ahora mismo. Por favor, no confundir peor con que estemos enfermos, con que nos estén pasando cosas, porque eso le pasa a todo el mundo. Cuando me refiero a peor es quienes están con mucha confusión, sobre todo en términos de lo justo, lo injusto, qué tengo que hacer, qué es mi propósito. Miran atrás, miran adelante, no encuentran sentido a nada, no saben cómo relacionarse con la realidad. Esto es lógico lo que acabo de decir. Si yo estoy en medio de un dial, no estoy ni en el anterior ni en el posterior, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender y comunicarme con la realidad? Quien está en el nuevo dial ya se está comunicando en el nuevo dial. Quien está en el anterior no se está enterando de lo que yo estoy diciendo, pero sí se están enterando los que están en medio. Vale. Por lo tanto, no se pueden comunicar, y a esas personas es a las que me dirijo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ahora es donde yo tengo miedo de comunicar algo que puede ser totalmente distorsionado. Es decir, siempre cualquier información puede ser distorsionada, no es que pueda ser, es que lo es. Lo he dicho en un principio, yo tengo una intención, yo tengo un mensaje, lo transmito por medio de una palabra y ya la he fastidiado.
porque la palabra ya está etiquetada. Y el receptor lo interpreta desde donde puede. Fíjense el camino que hay y la distorsión que hay. Pero bueno, en este caso es todavía más importante y más peligroso, entre comillas. Cuidado, aquí no hay peligro alguno. Digo peligroso porque estoy intentando transmitir algo con palabras que realmente yo percibo como piezas desordenadas, pero que tienen un orden. Digamos, como un caos, pero con un orden. Pero ese orden no es lógico en nuestra realidad. Es lógico en la percepción, pero no en la realidad. Por lo tanto, para mí es complicado ese orden transmitirlo en la realidad con palabras, para que ustedes lo entiendan tal cual yo lo entiendo. En este cambio y mutación de concepto, y ahora me dirijo a las personas que están ahí en medio, que son las que están interesadas en escuchar esto, les están empezando a pasar cosas. Cuando estas cosas están viniendo de manera fuerte y todas de golpe. Resulta que, imaginemos que hemos sido personas que hemos sido tocados por la suerte siempre. Entiendan lo que estoy diciendo. Es un ejemplo, por favor. Que ahora nadie diga, no, es que la suerte no existe. Pues claro que existe la suerte. Claro que existe la suerte. Como existe la mala suerte. No nos pongamos, es como lo de la sincronía. No, es que no existe la casualidad. Sí existe la casualidad. Como igual existe la sincronía. Bueno, volviendo a donde estaba. Vamos a poner el ejemplo que ha sido tocada una persona por buena suerte. Que bueno, que siempre está en el momento justo, pues que de oportunidades buenas para generar dinero, de negocios, de todo. Yo creo que todos nosotros conocemos a lo mejor a alguien, aunque esté lejano a nosotros, pero que hemos oído hablar de alguien. Vale, esas personas van a tener en este momento, si están posicionados en esta confusión, por ejemplo, en este cambio, pues van a tener oportunidades óptimas, buenísimas, para que la buena suerte se desarrolle aún más. Si estas personas están en el otro dial, en el otro escenario, pues van a seguir como estaban, teniendo suerte. Y punto. Si nadie los confunde. Porque si en un momento dado resulta que, no sé, se ponen a interpretar algo que les haya ocurrido a ellos o a alguien de su entorno y se meten a leer o a ver, a preguntarse el por qué, ya la han fastidiado. ¿Vale? Ya la han fastidiado. Se han ido a otra línea de preguntas y respuestas cuando en la línea que estaban fenomenal. Vale. Estaban disfrutando. Bueno. Pero me estoy dirigiendo a esto, a que estas personas se estén preguntando algo. Porque les haya pasado algo de repente a alguien, no lo sé, cercano, o que estén preocupados por algo. Entonces es la oportunidad ideal para que esos patrones que han repetido de abundancia y de buena suerte todavía se multipliquen. ¿Por qué? Porque al posicionarse en medio de en la mutación de este concepto, si no se preguntan nada y dicen un sí a esos patrones que estaban repitiendo, fantástico, es fantástico, porque el nuevo concepto, el nuevo dial, donde se van a meter, ¿cómo van a entrar? Pues desde la abundancia, le van a decir a ese nuevo dial, yo me quiero colocar en donde yo estaba. Y entonces entrarán por la puerta grande. Vale, pero esto no es el caso de la mayoría. La mayoría ha experimentado pues de todo un poco. Entonces, a esta mayoría
que ha tenido un poco de todo, también se le van a presentar todos estos patrones para que tomen decisiones. Y aquí es donde tengo que tener cuidado para que no se confunda esto con lo que transmito yo desde cambio de, es decir, no se confunda esto con lo que transmito de cambio de realidad, con el desarrollo personal y con lo que ustedes sepan, ¿vale? Con lo que ustedes sepan. Entonces, se les puede presentar como oportunidades para hacer cambios en la vida, incluso como cosas que no nos gustan. ¿Para qué? No para que se vuelvan a preguntar ¿y por qué me ocurre esto? Y otra vez lo mismo. Y bueno, me voy a dejar llevar a ver qué ocurre. No, que eso yo también lo transmito, pero no va por ahí. Va para que esos patrones que tú habías estado repitiendo en el dial, resulta que ahora los limpies para entrar en el dial nuevo. Esto es una buena noticia. Esto es una muy buena noticia, porque estamos, repito, estoy transmitiéndole a esas personas que están en esa plataforma para cambiar. A los otros no, ni los que están a un lado ni al otro, sino los que están en medio, que les están ocurriendo cosas. Y las personas somos tan simples porque si estamos viendo la realidad desde un punto de vista horizontal, desde una mirada horizontal, somos simples, porque no tenemos ángulo. No tenemos percepción. No es un insulto, es lo que es. Entonces, si somos tan simples, vamos a experimentar todos esos patrones, todavía peor, se van a agrandar, porque ya los experimentamos en el anterior dial, pero es que ahora estamos confundidos. Y entonces se está preparando la programación para darte más de lo mismo. Entonces, es el momento de decir, uy, yo no voy a juzgar ni a observar esto como ha sido observado hasta ahora, ni como lo está observando el colectivo hasta ahora. Yo lo que tengo que hacer es no identificarme con nada de esto y estar por encima de esto, aunque ya lo conozco. Por ejemplo, puede ocurrir que haya personas, y es que conozco muchísimos casos, y ustedes también, de personas que son incapaces de tomar decisiones en su vida, porque tienen miedo, porque siempre les han tomado otros por ellos, siempre ven obstáculos en las decisiones. Vale, tiene que haber de todo, no somos todos iguales. Y entonces van a tener en este momento un escenario que sí o sí van a tener que tomar una decisión. Me voy explicando. Pero una decisión importante. Y además esa decisión va a depender de ellos. Estas personas, como no están acostumbradas a tomar decisiones por medio de ellos mismos, van a dar el poder al otro, porque siempre lo han hecho. ¿Qué significa dar el poder al otro? El otro, ¿qué puede ser? Pues imagínense, las noticias, la ciencia, los médicos, si se trata de una enfermedad, la crisis, la empresa, el cómo va el mundo, el dinero, a ver qué pasa, yo qué sé. ¿Y qué es lo que pasa cuando le están dando el poder al otro? En este momento de transición del concepto, de mutación del concepto, que estos otros, este poder, este concepto, engloba también la autoridad que acabo de decir, religión, noticias, política, médicos, enfermedades, el dinero, sobre todo noticias, sobre todo información. Eso está mutando también. Y nosotros lo vemos como una evolución, como que tenemos mucha información. Y encima, ¿qué estás haciendo tú? Como no te estás dando cuenta, encima le das más poder a una información que se está dispersando, porque la ciencia se está dispersando. El concepto político se está dispersando, el concepto del dinero se está dispersando, hay demasiada variedad y muy pocos puntos de referencia firmes. ¿Por qué?
porque estamos mutando el concepto. Cuando el concepto está en su momento, cuando el dial está funcionando a tope, ese es el punto de referencia. No hay que preguntarse mucho. Pero es que ya lo tenemos en esta transición puntos de referencia. Lo tienen quienes ya han pasado al otro dial. Entonces, no puedes volver a identificarte con lo que has sido. Te estás identificando con un dial anterior, con el concepto, con lo que significaba el concepto anteriormente. Y resulta que ahora ese concepto está variado. ¿No sabes qué hacer? Tú sí sabes, le das la decisión al otro, le das tu poder al otro, pero el otro es muy diverso, con lo cual te metes en un bucle y lo que te está ocurriendo ya se te va de las manos, se va a multiplicar, se va a exponenciar. Y pasas al otro dial, pues imagínate, siendo una víctima o un conejillo de Indias del nuevo concepto. Y entonces ya no sales nunca. Por eso digo que es el momento ideal. Un ejemplo de esto es que siempre hayas dado el poder con tus síntomas y tus enfermedades a los médicos, a la medicina. Fíjense dónde estamos ahora. Está mutando el concepto de enfermedad. Antes la enfermedad venía y venía. Pero es que ahora hay un montón de causas para la enfermedad. Muchísimas. Entre otras cosas, nosotros somos quienes la generamos. Esa es la primera causa. La que más daño nos está haciendo. Y encima no la podemos ni tocar. ¿Y qué pasa? Que como estamos en esa transición de dial, en la medicina, lo que antes era un médico, ahora ya no es un médico, ahora hay millones de autoridades a quien darles el poder. Y significa que estoy enfermo y me pongo a mirar aquí, ahora miro allí, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, tengo millones de elementos y de alimentos y de medicamentos para tomar. Millones de personas, bueno, cuando digo millones, muchos tipos de medicina, muchos tipos de terapia. Y encima yo estoy acostumbrada a dar el poder al otro. ¿A quién se lo doy? Entonces estoy en un problema. Ahí está. Lo que dice cambio de realidad es párate. Y no des el poder al otro. Utiliza al otro para que te ayude, pero nunca dándole el poder. El poder lo tienes tú, de pararte. Esto no significa, no tiene nada que ver con que pregúntate por qué has originado la enfermedad, pregúntate qué tienes que solucionar. No hay que solucionar nada, por favor. Hay que dejar de dar el poder al otro, lo tienes que tomar tú en el sentido de pararte y utilizar todo lo que tienes en el escenario alrededor a tu favor. Pues voy a ir al médico para que me cure, pero no me importa si es bueno o malo. Este alimento dicen que es bueno, pues me lo voy a tomar, pero paso de leer y paso de estar en estas ondas de que esto es bueno, esto es malo, tal. Eso es muy simple, señores, es muy simple. Y pasaremos al otro dial llenos de información y más confundidos que nunca. Y además el nuevo escenario está preparado para recibirte también. No sé si he explicado bien lo que estoy explicando. Lo estoy poniendo el ejemplo del enfermo, pero vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, con las relaciones humanas. Lo van a entender perfectamente. En el concepto anterior de las relaciones humanas, el concepto ¿qué elemento tenía? La pareja. Hace un siglo nadie se preguntaba muchas cosas sobre la pareja. Podías pasarlo mal, mejor, pero era lo que había, no te planteabas más. Ahora está mutando el concepto, no estamos trascendiéndolo, cuidado, están mutando a nuevas relaciones humanas. El que no se plantea nada, el que cree en el amor de la pareja y la familia ideal, está en el día anterior, perfecto, le puede pasar de todo, pero lo va a llevar, bueno, con firmeza, porque eso es lo que significa el concepto de pareja, del bien y de la sociedad y de los valores de familia, y lo va a llevar con la cabeza alta, y lo va a aguantar. Perfecto. Los que están, que es a los que me dirijo, ahí en medio, no saben qué hacer. Como hasta ahora han dado el poder a lo que ven,
han observado la realidad desde fuera, van a decir, bueno, claro, es que esto no funciona, pero bueno, lo mismo consigo a alguien que con quien conecte, porque ahora la palabra es conectar, con quien tenga una conexión. Y es que vuelven a dar el poder a lo que ven fuera y a lo que se dice, una conexión íntima, una conexión del ser, y yo contigo, y volvemos a repetir el patrón de otra manera. Y estamos allí confundidos. ¿Por qué? Porque nos conectamos con alguien de manera consciente, de manera divina, de manera de tu esencia, es tu alma gemela, pero vas a volver a tener los mismos problemas que tuviste con tu pareja o con tu concepto anterior. ¿Por qué? Por lo mismo con lo de los médicos, porque no has aprendido eso, no te enteras, no te estás enterando, estás cambiando el nombre de las cosas, pero no has cambiado la esencia de las cosas. Y la esencia es que te pares, que el poder no lo tiene la pareja, no lo tiene el nombre que pongas, que si conciencia, que si pareja consciente, que si el divino, que si tal y que si cual. Has cambiado el nombre, a lo mejor has mejorado, pero no has trascendido eso, porque no se trasciende los conceptos, aunque yo invito a trascenderlos, pero eso va dirigido a un porcentaje muy pequeño de la población mundial en cada marco temporal, porque si fuera esta transmisión para todos, el concepto no podría mutar, desaparecería, señores. Es que el concepto somos nosotros. Por lo tanto, esto no es para todo el mundo, es para un número de personas. El que trasciende el concepto no oye esa emisora, no la oye, la puede ver porque está por encima de ella, la ve porque es la sociedad y es la realidad aparente, pero no le afecta. Entonces, cuando alguien me dice, ay, muy bien, entiendo lo de la no pareja, pero es que me encuentro solo, no lo has entendido, o lo has entendido mentalmente porque eres inteligente, pero si te encuentras solo y tienes ese sentimiento, es que tienes el concepto de pareja. Cuando no tienes concepto no hay problema. Eso es lo que quiero decir. Si tengo una enfermedad o un síntoma y me preocupo sobremanera, es normal, soy un ser humano. Pero por favor, no le ponga títulos, ni nombres ni apellidos a la enfermedad. Coge el médico, vete al médico, coge el medicamento, coge lo que sea, como un bastón, como una herramienta, porque la curación existe. Entonces, no es que yo esté enfermo, no es que yo esté solo, es que yo creo estar enfermo, porque esa posibilidad es la que estoy observando. Pero yo observo otra posibilidad que es que estoy sano. Y esa es otra posibilidad que voy a observar. Eso le está pasando a otro. Pero mi nuevo yo está sano. Y estoy en la transición de pasar. Pero ya yo estoy sano. Es eso. Entonces, ¿cómo se trascienden conceptos? Percibiendo. ¿Cómo se percibe? Comprendiendo. ¿Cómo se comprende? Pues no interpretando la realidad, parándote. Y no observar el pasado, no decir, esto me está pasando por esto, no hablar. Yo estoy transmitiendo esto, porque esto es lo que tengo que hacer, porque cada vez que transmito, yo gano en percepción, me separo más de la realidad aparente. Lo hago por mí, no por nadie más. Entonces, las personas cuando dicen, no es que yo he entendido esto fantástico, y empiezan a hablar, están en la línea de la realidad aparente, horizontal. Esto me viene a mí fatal, porque es como decir, no me hagas publicidad, pero es que no me interesa la publicidad. Si me interesara la publicidad, me estaría dedicando a otra cosa, que también puedo hacer, en otros ámbitos, por supuesto, pero no aquí. Creo que lo he explicado bien, o intentado. Con esto quiero decir que no es que te preguntes, te pares, ¿por qué me está ocurriendo esto? Voy a hacer una terapia, me voy a preguntar el por qué, es que tengo que solucionar un problema con mi padre, es que mi madre... No, eso no existe. Si te paras a hacer todo eso, le estás dando vida a todo eso, y crees que estás pasándolo, y no, y vas a pasar al siguiente dial con esa carga que crees haber avanzado o trascendido. No, perdona, vas a seguir caminando con esa mochila.
con el concepto y la creencia de que esa mochila existió y de que la soltaste. No has soltado nada, vas a repetirlo. Entonces se trata de decir, uy, voy a intentar entender esto. Entonces vuelvo al principio. Esto que acabo de decir hay que oírlo varias veces. No hay que interpretarlo, hay que dejarlo caer. Y si se interpreta, no pasa nada, somos seres humanos. Y somos pensamiento. El pensamiento es juicio. Y el juicio es interpretación. Y quien diga lo contrario es que no se está enterando. Es toda una mentira. Una mentira dentro de la ignorancia. Nosotros somos pensamiento 100%. Si hay pensamiento hay juicio, señores. Y si hay juicio, hay interpretación también. Entonces, volviendo a lo que yo dije al principio, vamos a tener pensamiento, porque somos pensamiento, vamos a tener interpretación, porque somos pensamiento, y vamos a tener juicio, porque estamos interpretando, pero vamos a reducirlo e intentar estar en el vacío, mientras una nueva información no interpretable cae. Si es que quieres, si es que tienes actitud y voluntad, o si es que, no sé, quizás estés preparado para ello. Seguiré hablando sobre esto en otras emisiones o quizás en otras grabaciones que estarán colgadas, publicadas en mi canal de iVoox y en el Facebook siempre, y también en mi página web cambioderealidad.com, aunque esta no sea actualizada siempre a tiempo real, pero sí está todo en el Facebook y en los canales de YouTube y en iVoox. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haberlos ayudado, tanto como yo me ayudo a mí misma contando todo esto. Nos vemos muy pronto y bienvenidos a todos. Muchas gracias y a disfrutar siempre.